Buenos días, profesor y compañeros. Hoy nuestro equipo inicia una exposición puramente gerencial y práctica, el financiamiento bancario y el refinanciamiento. En las exposiciones pasadas hablamos de la teoría del capital de trabajo. Hoy veremos cómo se aplica en la vida real. Como gerente financiero, nuestra primera línea de batalla no es buscar millones para construir fábricas. Nuestra primera batalla diaria es sobrevivir. Es buscar liquidez para pagar la planilla, para pagar la SUNAT o a los proveedores cuando nuestros clientes aún no nos pagan. Para solucionar este hueco, los bancos nos ofrecen modalidades a muy corto plazo. Estas deudas van directo a nuestro pasivo corriente. La primera y más urgente es el sobregiro bancario, también conocido como avance en cuenta. El sobregiro es una herramienta de rescate. Imaginemos que giramos cheques para pagar los sueldos el fin de mes, pero la transferencia de nuestro cliente más grande no llegó. El banco autoriza pagar esos cheques aunque nuestra cuenta esté en cero. ¿Nos salva? Sí, pero a un costo altísimo. El sobregiro tiene una de las tasas de interés más caras de todo el sistema corporativo. Financieramente, un gerente solo debe usar un sobregiro por 1, 3 o máximo 15 días. Usarlo permanentemente es un síntoma grave de mala gestión contable. Para no depender de los costosos sobregiros, el gerente financiero moderno debe negociar con anticipación una línea de crédito revolvente. Si tuviéramos que buscar una analogía, la línea revolvente es exactamente igual a una tarjeta de crédito, pero para corporaciones. El banco analiza nuestros estados financieros del año anterior y nos dice: bien, tu banco tiene aprobados 100.000 soles de crédito revolvente y los asocia a nuestra cuenta corriente. La genialidad de esta modalidad es su flexibilidad. Si llega el día 15 y nos falta 20.000 soles para pagar nuestros impuestos, usamos la línea. A los 10 días, cuando cobramos nuestras ventas, depositamos esos 20.000 de vuelta al banco. ¿Qué ganamos? Primero, que solo pagamos intereses por esos 10 días exactos y solo por el monto utilizado. Segundo, el cupo de la línea vuelve a estar en 100.000 soles, listo para la próxima emergencia. La línea revolvente es el respirador automático de la empresa. Todo negocio comercial mediano o grande necesita obviamente una. Sin embargo, su renovación anual depende de que mantengamos nuestros ratios financieros saludables frente a la Superintendencia de Banco y Seguros, o sea, la SBS. Ahora bien, no todas las necesidades son emergencias imprevistas. Existen necesidades planificadas. ¿Qué pasa si somos una tienda distribuidora en Huancayo y se acerca la campaña del Día de la Madre? Sabemos que necesitamos comprar mercadería por volumen, pero no tenemos el efectivo hoy. Para eso utilizamos el pagaré bancario o préstamo comercial. Aquí no hay cupos flexibles, es un título valor formal. Vamos al banco, pedimos los 50.000 a un plazo exacto de 60 días, por ejemplo. El banco nos entrega el dinero. Nosotros compramos la mercadería, la vendemos durante la campaña y el día 60 exacto devolvemos el capital, más obviamente los intereses. Funciona perfecto para el ciclo de caja. Sin embargo, como contadores debemos vigilar de cerca el riesgo de renovación. Muchos gerentes empíricos usan el dinero del pagaré, se lo gastan en otras cosas y cuando llega el día 60 van al banco a pedir que les renueven el pagaré por otros 60 días más, por ejemplo. El peligro es que si las políticas del banco cambian o si el país entra en crisis, el banco nos dirá que no hay renovación y que tenemos que pagar sí o sí el día de hoy. Si no tenemos la liquidez, entraremos en default crediticio. Finalmente tenemos la modalidad más inteligente porque no implica contraer deuda nueva, sino acelerar el dinero que ya es nuestro, el descuento de letras y el factoring. En el mundo corporativo B2B, empresas que le venden a empresas, casi nadie paga al contado. Vendemos a 60 o a 90 días en la mayoría de los casos. Pero nosotros necesitamos pagar la luz hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces agarramos nuestras facturas o letras por cobrar y se las cedemos al banco. El banco nos adelanta el dinero, pero nos cobra una pequeña comisión por este servicio. Aquí hay una diferencia técnica vital. En el descuento de letras tradicional, si el cliente final no paga la letra, el banco viene y nos descuenta el dinero a nosotros. Se llama crédito con recurso. En cambio, en el verdadero factoring sin recurso, el banco nos compra la factura y asume todo el riesgo. Si el cliente final no paga, es problema del banco y sus abogados. Nosotros ya tenemos nuestra liquidez asegurada. Aunque claro, para este seguro el banco nos cobrará una comisión muchísimo más alta, pues, ¿no? Como ven, existen muchas formas de conseguir dinero rápido, pero para conseguir financiamiento pesado a largo plazo, el banco nos pedirá garantías tangibles. De esas modalidades y del sistema de garantías les hablará mi compañero a continuación. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los préstamos a plazo, también conocidos como
term loans, que constituyen una de las principales fuentes de financiamiento externo de largo plazo para las empresas. En primer lugar, debemos entender que este tipo de préstamos no se utiliza para cubrir gastos del día a día. Por el contrario, se emplea cuando la empresa necesita realizar una inversión importante, como comprar maquinaria industrial, construir una planta de producción, ampliar sus instalaciones o adquirir un nuevo local. En otras palabras, es una deuda diseñada para financiar activos que van a generar beneficios durante muchos años. Ahora bien, estos préstamos tienen algunas características muy importantes. Generalmente su plazo oscila entre 5 y 10 años, aunque en el caso de inmuebles puede extenderse incluso hasta 20 años. Además, el pago se realiza mediante cuotas periódicas que incluyen tanto el capital prestado como los intereses. La tasa puede ser fija o variable, dependiendo de las condiciones del contrato, y normalmente el banco exige una garantía real para reducir el riesgo de la operación. Sin embargo, existe un concepto financiero que considero el más importante, que es el llamado calce de plazos. ¿Y a qué se refiere este principio? Básicamente significa que el plazo de financiamiento debe ser similar al tiempo durante el cual el activo va a generar beneficios para la empresa. Por ejemplo, si una máquina tiene una vida útil de 10 años, lo más lógico es financiarla con un préstamo de largo plazo y no con uno de apenas 90 días. Porque así la empresa tuviera que renovar constantemente ese préstamo de corto plazo, asumiría mayores costos financieros, pagaría más comisiones y además correría el riesgo de que el banco decida no renovar el crédito en un momento complicado. Eso podría afectar seriamente la liquidez. Es por esta razón que existe una regla muy utilizada en finanzas, que es: el plazo del préstamo debe parecerse al tiempo del activo que va a trabajar para la empresa. Por lo que podemos concluir que los préstamos a plazo permiten planificar inversiones de gran magnitud, mantener un flujo de pagos adecuado y ordenado, y así poder reducir el refinanciamiento, convirtiéndose en una herramienta fundamental para el crecimiento sostenible de cualquier organización. Ahora pasamos a lo que es una alternativa muy utilizada por las empresas, que es el leasing bancario, también conocido como arrendamiento financiero. A diferencia de un préstamo tradicional que cualquiera de nosotros podemos adquirir, aquí la empresa no solicita dinero para comprar el activo, sino que quien compra la maquinaria o el equipo es el banco, y posteriormente se le entrega a la empresa mediante un contrato de arrendamiento financiero. Durante ese tiempo, la empresa utiliza el bien y paga cuotas periódicas, mientras que el banco continúa siendo el propietario legal. Y bueno, ¿cómo llega a funcionar este proceso? Primero, la empresa elige libremente un activo y el proveedor. Después, el banco compra dicho bien y posteriormente le entrega el leasing para que la empresa pueda utilizarlo normalmente en sus operaciones. Finalmente, al terminar el contrato, la empresa tiene la opción de comprar el activo pagando un valor residual que normalmente es bastante bajo. Ahora bien, el principal atractivo del leasing es un beneficiado tributario muy importante, que es la depreciación acelerada. En una compra convencional, una máquina puede depreciarse, por ejemplo, durante 10 años. Sin embargo, mediante el leasing es posible depreciarla en el mismo plazo del contrato, siempre que se cumplan los requisitos legales. Eso significa que un activo valorizado en 200.000 soles, que normalmente se deprecia en 10 años, podría deducirse contablemente apenas en 4 años. ¿Y qué ventaja brinda esto? Al registrar una depreciación mayor cada año, aumenta el gasto contable,
disminuye la utilidad antes de impuestos y por lo tanto también se reduce el impuesto que la empresa paga en ese momento. Es importante aclarar que esto no significa pagar menos impuestos en total, sino diferir ese pago hacia el futuro. Y desde el punto de vista financiero, el dinero disponible hoy siempre tiene mayor valor que el mismo dinero recibido más adelante. Además, el leasing ofrece otro beneficio importante, que es que el IGB fraccionado, que en una compra directa el impuesto se paga completamente desde el primer día. En cambio, con leasing el IGB se distribuye dentro de una cuota mensual mejorando el flujo de caja de la empresa. No obstante, también existen algunas limitaciones. Mientras dure el contrato, el propietario legal sigue siendo el banco. Cualquier modificación importante requiere la misma autorización del banco y cancelar anticipadamente puede hacer perder beneficios tributarios y además suelen exigir penalidades por prepago. Por todas estas ventajas, muchas empresas peruanas utilizan el leasing como parte de su estrategia financiera, ya que les permite adquirir activos productivos sin afectar excesivamente su propia liquidez. Bueno, finalmente hablaremos sobre lo que es el sistema de garantías, un elemento indispensable cuando una empresa solicita un financiamiento bancario. Lo primero que debemos comprender es que los bancos no prestan dinero únicamente basándose en la confianza. Antes de entregar dichos recursos necesitan asegurarse de que se podrá recuperar y en caso de incumplimientos. Precisamente para esto existen las garantías. Las primeras son llamadas garantías reales, que recaen directamente sobre bienes de la empresa. Por ejemplo, la hipoteca se utiliza cuando las garantías es un inmueble, como un terreno, una fábrica, etc. En cambio, la garantía mobiliaria, antes conocida como prenda, se aplica sobre bienes muebles como maquinarias, vehículos o equipos. También encontramos lo que son los warrant de mercadería, que permite utilizar inventarios almacenados como respaldo de una operación crediticia. Además, existe un aspecto muy interesante relacionado con el leasing financiero. En este caso, el propio bien adquirido funciona como garantía de la operación. Gracias a ello, la empresa no consume otras líneas de crédito que podrían necesitar para futuros proyectos. Por otro lado, tenemos lo que son las garantías personales. La más común es la fianza solidaria, mediante la cual el gerente o los socios se comprometen a responder con su patrimonio personal si la empresa no puede pagar la deuda. Este tipo de garantías suele ser muy frecuentemente en pequeñas y medianas empresas que todavía no cuentan con un amplio historial crediticio. En otras palabras, aunque exista una garantía real, el banco puede solicitar también el compromiso personal del representante legal. Finalmente, encontramos el concepto de garantías en cascada. Eso significa que mientras mayor sea el riesgo percibido por el banco, ya sea porque la empresa es nueva, el monto solicitado es muy elevado o el sector económico presenta incertidumbre, mayor será la cantidad exigida en lo que respecta a la garantía. Es decir, el banco puede solicitar simultáneamente una garantía real sobre los activos y una garantía personal del gerente. Llegando hasta aquí, hasta este punto, llegamos a la conclusión de que las garantías no solo protegen al banco frente a posibles incumplimientos, sino que también permiten que las empresas accedan a mejores condiciones de financiamiento, como a tasas de intereses más bajas, mayores montos y plazos más favorables. Por ello, constituyen un elemento fundamental dentro de cualquier operación de crédito empresarial. Muy bien,
Vamos a continuar con el tema refinanciamiento versus reestructuración, el manejo de la crisis. Antes de hablar del refinanciamiento y la reestructuración, es importante entender que cuando una empresa solicita un préstamo al banco, asume el compromiso de pagar cuotas durante un tiempo determinado. Sin embargo, la situación económica puede cambiar, ya que puede ocurrir que las tasas de interés bajen y la empresa quiera aprovechar mejores condiciones, o también que atraviese problemas financieros y ya no pueda cumplir con sus pagos. En esos casos aparecen dos alternativas. Uno es el refinanciamiento y dos es la reestructuración. Aunque ambos modifican las condiciones de un préstamo, tienen objetivos y situaciones de aplicación completamente diferentes. Muy bien, vamos a explicar cada uno de estos aspectos en las siguientes diapositivas. Muy bien, vamos a continuar con el primer punto. Refinanciamiento, la estrategia. Primero que todo, la definición. El refinanciamiento es una decisión que toma una empresa cuando todavía mantiene un buen comportamiento de pago. Es decir, la empresa no tiene deudas vencidas, pero busca mejores condiciones para su crédito. ¿Cuándo se utiliza? Generalmente se utiliza cuando las tasas de interés del mercado disminuyen o cuando la empresa necesita reducir el valor de sus cuotas para tener mayor liquidez. El banco puede ofrecer una tasa de interés menor o también puede ampliar el plazo del préstamo o cambiar algunas condiciones del contrato. ¿Y cuál sería el ejemplo frente al refinanciamiento? El ejemplo que se va a dar frente al refinanciamiento es que, pues, si una empresa obtuvo un préstamo con una tasa del 12% y luego encuentra otro financiamiento al 8%, puede refinanciar la deuda para pagar menos intereses. Esto le va a permitir ahorrar dinero y mejorar su flujo de caja sin afectar su historial crediticio. ¿Y cuáles son las ventajas con respecto a esto? Pues que se va a dar menos intereses, cuotas más cómodas, va a haber una mayor liquidez y pues se va a mantener una buena imagen financiera, por no decirse. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Como punto número 2 tenemos la reestructuración, el salvataje. Como se sabe, la reestructuración es muy diferente al refinanciamiento, ya que se aplica cuando la empresa presenta dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Es decir, que pues tiene un atraso en el pago de sus cuotas respectivas. Y la empresa pues ha perdido la capacidad de pago. Generalmente puede ser debido a problemas como la disminución de ventas, pérdidas económicas, una crisis financiera o falta de liquidez. Ante esta situación, el banco va a buscar recuperar el dinero prestado sin llegar a medidas más drásticas. Generalmente, esas medidas drásticas pueden ser un proceso judicial o el embargo de los bienes de la empresa. Por ello es que ambas partes van a negociar un nuevo cronograma de pago. Es importante mencionar que la reestructuración puede incluir la ampliación del plazo del préstamo, la reducción temporal de las cuotas o incluso un periodo de gracia para que la empresa pueda recuperarse económicamente antes de continuar pagando. Un ejemplo claro sería que, digamos que una empresa debía pagar 30,000 soles mensuales y que debido a una crisis solo puede pagar 15,000. El banco puede modificar las condiciones del préstamo para facilitar el cumplimiento de la deuda.
Sin embargo, esta alternativa tiene una consecuencia importante. Es que va a afectar el historial crediticio de la empresa, ya que va a demostrar que tuvo problemas para cumplir con sus obligaciones. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Continuamos con las diferencias entre refinanciamiento y reestructuración. Como podemos observar, ambos mecanismos van a modificar un préstamo, pero la diferencia principal está en la situación financiera de la empresa. En el refinanciamiento, la empresa mantiene un buen historial de pago y busca mejores condiciones para ahorrar dinero o mejorar su liquidez. Generalmente es una decisión preventiva y estratégica. A diferencia de la reestructuración que se va a aplicar cuando la empresa ya no puede cumplir normalmente con sus pagos respectivos. Es una medida de emergencia, podríamos decir, cuyo propósito principal va a ser evitar que la deuda siga creciendo o que la empresa llegue a una situación de quiebra. Por lo tanto, podemos decir que el refinanciamiento busca mejorar un crédito, mientras que la reestructuración busca rescatar a una empresa que está atravesando dificultades financieras. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Finalmente tenemos el análisis costo-beneficio. Antes de decidir refinanciar una deuda, la empresa debe realizar un análisis costo-beneficio, ya que no siempre una tasa de interés más baja significa que el refinanciamiento será conveniente. Es importante considerar todos los costos que implica cambiar de préstamo, como las penalidades por prepagar la deuda anterior, los gastos notariales, las comisiones bancarias y otros costos administrativos. Luego, estos costos se van a comparar con el ahorro que se va a obtener por pagar menos intereses durante la vida del nuevo préstamo. Si el ahorro es mayor que los gastos, entonces el refinanciamiento va a resultar conveniente. Y pues para realizar esta evaluación se utiliza una herramienta financiera muy conocida llamada valor presente neto o en siglas VPN, que va a permitir determinar si, considerando el valor del dinero en el tiempo, el beneficio económico realmente va a superar a los costos de la operación. Como conclusión a toda esta parte, sería que tanto el refinanciamiento como la reestructuración permiten modificar las condiciones de una deuda bancaria, pero responden a necesidades diferentes, ya que el refinanciamiento viene a ser una estrategia para mejorar las condiciones de un préstamo cuando la empresa tiene estabilidad financiera, mientras que la reestructuración es una alternativa para enfrentar una situación de crisis y evitar el incumplimiento de las obligaciones. Por ello, antes de tomar cualquiera de estas decisiones, es fundamental analizar sus costos y beneficios para elegir la opción que genere el mayor beneficio de la empresa. Eso sería todo. Muchas gracias.